Hola, bienvenidos a Aprende y Verifica. El día de hoy vamos a hablar de los 4 tipos de circuitos eléctricos que hay, que son el elemental, en serie, paralelo y mixto. Recordemos que en nuestro capítulo anterior hablamos de los elementos del circuito eléctrico, que de una vez aprovecho, si no has visto el video, puedes darle clic a la tarjeta que está saliendo en estos momentos. Entonces, aquí en términos generales vamos a ver unos ejemplos de los 4 tipos de circuitos eléctricos que vamos a ver el día de hoy. Entonces el elemental, aquí tenemos un ejemplo. El circuito en serie, podemos ver las luces navideñas. En el circuito paralelo podemos ver que es el sistema eléctrico con el que funciona una casa. Y el circuito mixto, que en términos generales es una mezcla de el circuito en serie con el circuito paralelo. Entonces, vamos a empezar con el circuito elemental. En el circuito elemental, que es este que podemos observar aquí, vamos a ir de una vez identificando la simbología de los elementos que constituyen los circuitos. Entonces, este circuito elemental consta de un generador, que es el que podemos observar aquí. Este se representa con un círculo y la letra G. Recordemos que el generador puede provenir de la corriente directa, como es una batería, o de la corriente alterna, como es cuando enchufamos algo. Entonces, este generador tiene un voltaje. Entonces, este voltaje representa la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y las unidades del voltaje son los voltios. Entonces, aquí tenemos nuestro generador, que puede ser una batería, con un voltaje. Entonces, esta corriente que tiene este generador va a salir y se va a conducir por nuestro elemento conductor, que es el cable. Entonces, estas líneas blancas representan el cable y esa corriente, cuando sale de aquí del generador y se está transportando por nuestro cable, tiene una intensidad. Entonces, esta intensidad es la cantidad de electricidad que circula en una unidad de tiempo y su unidad son los amperios. Entonces, aquí tenemos el generador, entonces sale la corriente eléctrica que llega a un resistor o resistencia, que es un rectángulo con la letra R. ¿Y qué significa? Es donde se disminuye el flujo de la circulación de la carga eléctrica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un receptor, como lo habíamos visto en el capítulo pasado, es un bombillo. Entonces aquí este bombillo disminuye la carga eléctrica. ¿Por qué? Porque él la consume para poder encenderse. Entonces luego de eso ya ese sería el ejemplo de nuestra resistencia. Y pues siguiendo aquí con el circuito, entonces el circuito se completa, sigue aquí el conductor, que es el cable, y vuelve a llegar aquí a nuestro generador. ¿Qué pasa? Que aquí acabamos de mencionar 3 términos muy importantes, que es el voltaje, la intensidad y la resistencia. Estos 3 forman algo muy conocido como la ley de Ohm, que más adelante la vamos a ver. Ahora seguimos con nuestro segundo circuito, que es el circuito en serie. Este es un circuito en el que se conectan varios receptores uno después de otro. Entonces aquí tenemos nuestro generador, luego viene nuestro cable conductor y se encuentra con una primera resistencia, luego aquí sigue otra vez el cable conductor, hay otra resistencia, sigue el cable conductor y tenemos otra resistencia y luego pues nuestro conductor, que es el cable, vuelve al generador. Entonces este es un ejemplo de un circuito en serie. ¿Qué características tiene este circuito? Es que se van a encender o apagar todos los componentes al mismo tiempo. Entonces este generador, o sea, al tener aquí este circuito, todos estos receptores se van a encender al mismo tiempo. Como están aquí todos conectados al generador, pues todos se van a encender al mismo tiempo y se van a apagar al mismo tiempo. Teniendo claro esto, ¿qué pasa? Otra característica del circuito en serie es que no se pueden encender y apagar de manera independiente los receptores. Entonces, siempre se van a encender al tiempo o se van a apagar al tiempo. Otra cosa que pasa con el circuito en serie es que si uno de los componentes se funde o se desconecta, el resto va a dejar de funcionar. Por ejemplo,
Al principio hablamos de que un ejemplo de circuito en serie eran las luces de Navidad. Entonces recordemos que normalmente cuando un bombillito se daña, siempre se va a ver afectada toda la extensión de nuestras luces navideñas. Entonces esto es lo que pasa con el circuito en serie. Luego viene el circuito paralelo. Entonces en el circuito paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde el generador, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente al generador. Entonces, acá tenemos nuestro generador, luego viene aquí el conductor, que es el cable, y si nos damos cuenta aquí, este cable se divide en dos partes, una hacia arriba, otra aquí hacia abajo, y cada uno pues pasa por un receptor, luego otra vez el camino vuelve al principal. Entonces, aquí hay, con esta división que obtenemos aquí, lo que va a hacer es que se crean dos caminos independientes. Por lo tanto, lo que va a pasar es que al presentarse esta característica, vamos a poder encender y apagar todos los componentes de manera independiente. Y si uno de los componentes se funde o se desconecta, el resto va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque si este receptor falla, por ejemplo, no va a afectar a este otro receptor, dado que cada uno está de forma independiente. Entonces, pues la corriente va a poder llegar a este sin ningún inconveniente y va otra vez a retomar el camino principal. Entonces, esto es lo que sucede en el circuito paralelo. Por eso, al principio mencionaba que un ejemplo de circuito paralelo es el sistema eléctrico de la casa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encender de forma independiente la luz de la cocina, podemos, si queremos apagar la luz del cuarto, la podemos apagar y no va a pasar nada, digamos, con la luz de la sala. Todas se manejan de forma independiente. Entonces seguimos con el circuito mixto. Estos son circuitos en los que se combinan conexiones en serie y en paralelo. Entonces acá tenemos una parte en serie, que es esta primera de acá, y otra parte en paralelo, que es la que podemos observar acá. Entonces viene nuestro cable conductor, se encuentra con una resistencia, luego otra vez el conductor viene aquí y se divide en dos caminos. Entonces aquí al dividirse en dos caminos, pues ya vamos a tener una parte de circuito paralelo. Aquí cada camino tiene un receptor y otra vez vuelve al camino principal, que es este de aquí, y ya retoma hasta el generador. ¿Qué pasa? Que no todas las lámparas van a alumbrar igual. ¿Por qué? Porque la corriente que sale de aquí y llega a esta primera resistencia va a ser más alta que la que va a llegar a este receptor, porque aquí la corriente se divide en dos caminos. Entonces viene con menor intensidad. Por lo tanto, estos dos bombillos del circuito paralelo son los que van a alumbrar menos. Entonces cada lámpara que está en el circuito paralelo va a alumbrar menos y la que está en el circuito en serie va a ser la que más va a alumbrar. Y estos son nuestros 4 circuitos y de esta manera, con el circuito mixto, damos por terminada la clase del día de hoy. Y recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También da clic aquí para ver otro de mis videos. Próximamente estaré aquí con más temas de matemáticas. Gracias.